Juan Carlos, te aprecio mucho que estés aquí con nosotros. Muy buenos días. Eh, no recuerdo yo, igual la memoria ya se me está deteriorando, no recuerdo yo que en el pasado, al menos reciente, de los 80 para acá, hayamos tenido tantos enviados especiales a tratar con asuntos que tienen que ver con un punto en específico. En el asunto de la energía, que tiene muy preocupados, me parece, a la Unión Americana por la posición de la contrarreforma energética que promueve el gobierno federal. Es correcto, o sea, yo no había visto que llegue la secretaria de Energía, llega el señor John Kerry, entra en la noche al Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos en México, o sea, como que el asunto va subiendo de tono. Sin duda. Sí, sin duda. Bueno, buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Buenos días a toda tu audiencia. A ver, yo creo que independientemente del debate sobre lo que existe actualmente ya como una iniciativa en el Congreso, independientemente de los méritos técnicos o de todo lo que hay alrededor de eso, incluso las cuestiones políticas, me parece que no hay duda de que la preocupación que Estados Unidos tiene respecto de este tema lo ha dejado muy claro. Como tú mencionabas, vino la secretaria de Energía, vino también ahora John Kerry el día de ayer. En todos los intercambios que han existido de funcionarios de alto nivel, el tema ha estado presente. Además de eso, también hay que recordar, Eduardo, que apenas es inicios de año, bueno, ya es febrero, pero hemos tenido ya expresiones de varios legisladores de Estados Unidos que le piden al presidente Biden que entre a revisar este tema. Entonces, por ahí he visto que pues parecería como que existe la idea de que Estados Unidos no está preocupado o que incluso tal vez hasta respalda este tipo de iniciativas y pues yo francamente leo completamente lo opuesto, ¿no? Sí. También he leído por ahí que parece existir una impresión de que este tema no tiene una relación con el TEMEC o que no hay algún tipo de contradicción con el TEMEC, lo cual pues también eso no es cierto. La iniciativa toca muchos puntos en los cuales el TEMEC establece obligaciones para México y bueno, pues a ver, claro que se puede modificar la Constitución, eso me parece que ningún país renunciaría al hecho de poder modificar sus leyes. Pero esas modificaciones se tienen que hacer tomando en cuenta las obligaciones internacionales. Y Por ahí es en supuesto. donde parece que hay una desconexión en el debate, Eduardo. Sí, fíjate que fuimos de los medios, te lo doy como referencia, Juan Carlos, fuimos de los medios que primero tuvieron la oportunidad, el privilegio de hablar con Kenneth Smith, es arquitecto del TEMEC, arquitecto constructor del TEMEC, y le preguntamos así inocentemente, bueno, esto no nos mete en broncas con Estados Unidos y Canadá, y nos dijo que no solamente con Estados Unidos y Canadá, también con Europa y también con el TPP. O sea, son compromisos adquiridos por el gobierno, por el país, no por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino por el país en su conjunto. Si esto avanza, vamos a tener un descalabro, me parece como ciudadano lo digo, un descalabro muy importante con un costo económico y diplomático muy relevante. Sí, completamente. Mira, yo concuerdo con Ken, le mandamos un saludo, gran amigo desde hace muchos años. Eh, a ver, las consecuencias de esto pueden ir básicamente en tres aspectos. Primero, efectivamente, como ya lo mencionaba, las demandas que seguramente no solo vendrán de Estados Unidos. Esas mismas obligaciones México las tiene con países como Canadá, Japón, Australia, Singapur, los países europeos. Ahora que también, bueno, tú mencionabas en el intro la situación por la que estamos pasando con España, ¿no? Pero también Sí. Alemania, Italia, el Reino Unido, o sea, países que han invertido dinero en estas actividades. Entonces, bueno, de entrada esa sería una vía en donde otros países, los gobiernos de otros países, nos reclamarían a nosotros, gobierno de México. Segunda vía de afectación. Aquellas empresas que en lo individual piensen que sus inversiones han sido afectadas, que pueden argumentar que fueron tratadas de manera discriminatoria Uh -huh. o que incluso fueron hasta expropiadas, ya sea de manera directa o indirecta, también esas empresas en lo individual podrían demandar al gobierno mexicano, ¿sí? Esa es la segunda vía de afectación. Y tercero, no hay que olvidar, Eduardo, que pues vaya, el mundo se está moviendo más hacia esquemas de producción y de comercio en donde la huella de carbono es muy importante.
De ahí que se estén considerando esquemas que piensan o llegan a los extremos de prohibir la importación de ciertos productos que se hagan con una huella de carbón alta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos mudamos a un sistema de producción en donde toda la energía va a venir de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene sus circunstancias, pues bueno, no solamente vamos a perder por demandas de los gobiernos, no solamente inversionistas en lo individual nos pueden demandar, sino que incluso además pues los automóviles, las computadoras, los teléfonos celulares que nuestro país exporta, si se fabrican con energía sucia, pues incluso hasta podrían tener también aranceles cuando lleguen a otros países por motivo de la energía que se utilizó para producirlos. Entonces, yo francamente no le encuentro, no encuentro una manera de reconciliar todos los objetivos que deberíamos de tener con esta propuesta de reforma a la Constitución. Además, pregunto, ¿no es darle la espalda al futuro? ¿No es darle la espalda a los compromisos y la contribución de México a un mundo más sano y más verde y menos lesionado por nuestra irracionalidad productiva? Sí, por supuesto. A ver, los compromisos, ahorita estamos hablando exclusivamente de los compromisos comerciales y las consecuencias económicas, pero ya viéndolo desde una perspectiva, incluso te diría hasta más social, pues los acuerdos de París establecen un porcentaje, un límite a las emisiones. México, hasta donde tengo entendido, no ha actualizado su límite de emisiones de acuerdo a esos mismos compromisos. Y pues bueno, a ver, yo al menos tengo la edad suficiente como para acordarme el panorama que enfrentaban las grandes ciudades en México, la Ciudad de México, por supuesto, pero también Monterrey, Guadalajara, La Laguna, hace no muchos años. Y pues francamente la calidad del aire, la calidad de nuestra agua, pues era muy diferente. Entonces, sí sería sin duda un retroceso en materia ambiental, que esa pues se va a quedar a lo mejor para las futuras generaciones, lo cual hace el daño todavía más exponencial. Además, imagínate, Juan Carlos, Estados Unidos y también Canadá están metidos en un reto climatológico y un reto ecológico el más importante que haya enfrentado la humanidad en toda su historia. Y eso va a exigir inversiones brutales para reconvertir la forma de producir en materia energética, lo que producimos y distribuimos, la cantidad de dinero que pudiera tener México como inversión de esa nueva etapa en la producción mundial. O sea, estamos quizá perdiendo una oportunidad de oro para hacernos de esos recursos en una zona que necesita una reconversión brutal de su aparato productivo y social. Sí, totalmente. A ver, aquí creo que tú le acabas de dar un punto súper interesante, Eduardo. No cabe duda que el TEMEC, que contiene estas disciplinas que acabamos de mencionar, pues también vino a vincular de manera más profunda la suerte de los países de América del Norte, de México, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, cuando en Estados Unidos y en menor medida en Canadá, pues ya empieza a dedicarse a esa cantidad enorme de recursos para moverse hacia una plataforma libre de carbón, el compromiso que hizo el presidente Biden fue que Estados Unidos fuera neto cero, es como se le conoce en el término, sí, a sus emisiones de carbón para el año 2050, pues implica una cantidad de dinero enorme que se va a distribuir para esas actividades. Y México, como aliado natural y como socio natural de Estados Unidos, pues podría tener ahí una oportunidad muy grande, no solamente para meterse en esos nuevos esquemas de producción, sino para incluso fabricar muchos de los productos, paneles solares, transformadores, claro, diferentes, etcétera, que se van a utilizar para esas actividades. Entonces, sí, insisto, es difícil de reconciliar los objetivos que deberíamos de tener con esta visión, ¿no? Oye, y en el caminito de esto que estamos hablando, le da un coscorrón a la relación con España. Uf, como decía mi papá, ¿y qué necesidad, no? ¿Y qué necesidad? ¿Esto puede tener repercusiones también económicas o esos raspones finalmente nos acaban costando, Juan Carlos? Bueno, a ver, digo, yo no puedo opinar obviamente sobre la racionalidad política o si el presidente está bien o está mal en eso, pero lo que sí creo que vale mucho la pena recordar es que México tiene un tratado de libre comercio con España, lo mencionaba hace un instante, en la figura del Tratado México-Unión Europea,
que hay la versión que está vigente, que data del año 2000, pero no olvidemos, Eduardo, hay una versión que está ya también negociada, una versión, llamémosla 2.0, que en estos momentos no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo. Cuando ese tratado llegue a ratificarse al Parlamento Europeo, pues los votos de los europarlamentarios españoles van a contar. Entonces, claro. me parece que sí, desde luego, esto no abona a la relación México-España en lo general, y en lo particular, pues yo siento que las empresas españolas pues van a ser mucho más cuidadosas, porque el mensaje que parecen estar recibiendo es que pues que no son bienvenidos, ¿no? Entonces, en un momento en donde la economía necesita crecer, necesitamos inversión. Ahí en el bloque anterior hablaban de pues todas las consecuencias económicas que estamos viviendo, como la inflación es un reto importante para nuestros países. Pues sí suena difícil de entender que estemos, que vayamos en sentido diferente al de traer más inversiones a México. Bueno. Oye, como sentimiento de ser humano, como sentimiento de mexicano, el asunto del cambio de la contrarreforma, ¿tú crees que va o con los consejos, los exhortos, las pláticas diplomáticas con funcionarios del gobierno estadounidense van a recular un poco los quienes promueven esta contrarreforma? ¿Cómo lo sientes? Pues mira, los foros del Parlamento Abierto creo que han sido muy útiles para que se ventilen todas las opiniones al respecto, ¿no? Desde opiniones de política pública, opiniones también mucho más técnicas de cómo funciona nuestro sistema eléctrico, compromisos internacionales, etcétera. Yo sí esperaría que muchos de estos comentarios sean tomados en cuenta. Yo sí esperaría que el Congreso de la Unión, primero diputados y eventualmente si llega al Senado de la República, pues se den cuenta de la opinión tan diversa que existe. Pero el voto a final de cuentas es del Congreso, está en manos de ellos el poder tener una decisión al respecto. Yo creo que la reforma, como está planteada, no es una buena reforma por una cantidad enorme de temas que no es necesario y no tenemos todo el tiempo para entrar en ellos. Pero, de nuevo, la facultad de modificar la Constitución es del presidente, se propuso y ahora le toca a los diputados. Esperemos que esto también sea, el Congreso tiene sus tiempos, pero vaya, entre más tiempo suceda sin que exista una decisión al respecto, pues la decisión va a generar, la falta de decisión, perdón, seguirá generando incertidumbre para los mercados. Entonces, pues es un efecto con el cual también tenemos que considerar, ¿no? Juan Carlos, te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de recibir esta invitación y espero que pronto tengamos el privilegio de volverte a escuchar en esta tu casa. Me va a dar muchísimo gusto, Eduardo. Muy buen día a todos. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, Son.